Contenidos patrimoniales. La memoria de los registros musicales. Preservación, valoración y apropiación del Fondo Luciano Londoño López. Actualmente, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín desarrolla el proyecto La memoria de los registros musicales, preservación, valoración y apropiación del Fondo Luciano Londoño López, gracias a la beca de gestión de archivos sonoros del Archivo General de la Nación y la convocatoria Estímulos 2020 del Ministerio de Cultura. Pero ¿quién era Luciano Londoño López? Fue un hijo de esta tierra, nacido en Medellín durante la década de 1950. Pasó sus primeros años de vida en el barrio La Milagrosa, en una atmósfera llena de música. La escuchaba en todas partes, en la radio, en los cafés de las esquinas de su barrio. Entre los diferentes géneros musicales se inclinaba por el tango, y ese interés se fue consolidando conforme se hacía mayor, llegando a entablar relaciones con artistas argentinos que visitaban la ciudad, motivándolo a conocer más sobre este género. Así comenzó a involucrarse con personas del medio, a escuchar sus historias y a conseguir libros, pero sobre todo mucha música. Bueno, pero Luciano no solo fue un experto en tango. El periodista e investigador Reinaldo Espitaleta lo describe como un lector desbocado, sin límites, analítico y disciplinado, que conocía a fondo la cultura popular de América Latina y otras coordenadas, que podía debatir con altura intelectual cualquier tema conectado con el tango y en general con la literatura, la historia, el derecho y la cultura popular. Dentro de los registros sonoros que están en el proyecto, encontramos un grupo muy particular, en donde escucharemos al escritor Darío Jaramillo Agudelo narrando a partes de su libro Cartas Cruzadas. Lo que nos llama la atención de este conjunto de registros sonoros es que tienen una selección particular de cartas, que no siempre siguen el esquema planteado en el libro. Hoy quisimos extraer fragmentos en los que los personajes reflexionan sobre la década del 60 y de los 70, porque es el periodo en el que, al igual que los personajes del libro, transcurría la adolescencia de Luciano Londoño López. En este primer registro sonoro, escucharemos en voz de Darío Jaramillo Agudelo al personaje de Raquel Uribe, mostrándonos cómo era la generación juvenil del 60 y cómo era el ambiente universitario de la Bogotá de los años 70. Capítulo 2. De Raquel a Juana. Continuación. Bogotá, noviembre 30 de 1983. Bien. Después de las vacaciones en Medellín, volvimos a Bogotá, al mismo apartamento donde vivimos los años siguientes. Todavía hoy, cada vez que paso por esa calle, una energía de aquellos años felices me impulsa, autómata, a mirar a esa ventana del cuarto piso y recorro con la memoria el espacio que queda detrás, ese garaje de piso alto como lo describió Claudia, y no puedo creer que yo haya cabido allí con Luis.
Sin duda, somos distintos. Él, de ese Luis de entonces, yo muy diferente de aquella Raquel. Los que fuimos adolescentes en los 60 hemos hablado de esa marca. La píldora, Vietnam, el pelo largo, la marihuana, París 68, Woodstock, los Beatles, los Rolling, Bomba Camará y todo, Richie Ray, Manzanero, la liberación, la autenticidad, el informalismo, la horripilante bota ancha. Hoy sigo pensando que fue nuestra peor herencia. La minifalda, el hombre en la luna, la liberación sexual, 100 años de soledad, el boom de la novela latinoamericana, A Sangre Fría, 8 y medio, Valencia y los dos Lleras, el Che, Camilo Torres, las discotecas, los hippies. A nadie le pasó tanto en esos años tan definitivos del crecimiento. Fue un remesón tan general que nadie dudaba de que estábamos ante un cambio geológico, el paso a una nueva era, la madrugada de un largo e inalterable y despreocupado día. Descubríamos principios nuevos y eternos, cuestiones permanentes. Ahora miro todo aquello como algo anacrónico, como otra época ya desvencijada, cubierta aquí de lama, allí de polvo, más allá oculta bajo la capa de telarañas que le caen encima, y me veo también bajo el azar beneficioso de un revoltijo. La situación me fue propicia. Tuve unas libertades que solo 5 años antes eran inconcebibles y eso contribuyó a que no rompiera con mi mundito familiar, al contrario de lo que había hecho Claudia. Luis y yo, hijos de nuestro momento, nos impregnamos de esa atmósfera espiritual, heterogénea y contradictoria, pero no militamos en ninguna de las rebeldías uniformadas de la época, ni hippies de la calle 60, ni guerrilleros, ni siquiera devotos de los círculos de estudios, tediosos ritos donde un gurú que leía a Carlos Marx en voz alta lo iba acotando con la interpretación más verdaderamente verdadera de la que era inútil disentir, sustitutos de la misa dominical y del dogma católico. Éramos, cada uno a su manera, una mediana nueva clase profesional, todos bastante apáticos, desconfiados de todo credo colectivo, los mismos que ahora ni van el domingo a la iglesia, ni votan en el día de elecciones. Especulativos, enfermedad de cierto tipo de adolescente agravada por una época particularmente adolescente, nuestra marca principal, acaso la que nos hace más detestables como generación, era la convicción de haber encontrado verdades definitivas. Antes que nada, nos sentíamos la encarnación de algo nuevo, distinto y por fin permanente sobre la faz de la tierra. Qué ironía, una mediana información revelaba que esa novedad era mera ignorancia y pocos años después la polilla le ha dado el sabor pintoresco y algo cursi de una nostalgia envejecida e irrecuperable. Creíamos en la autenticidad, en la lealtad, en la solidaridad, en la libertad, en asuntos que terminan en D de debacle. Eran nuestra nueva moral, nuestras banderas. Poco después se añadiría la salud, lo que se traduce como una nueva forma de culto al cuerpo de una generación narcisista que, y este es el aspecto grotesco de hacer el amor y no la guerra, quiere parecer siempre más joven de lo que realmente es, y que inventó el trote mañanero, los aeróbicos, los gimnasios y las dietas calculadas con sumadora. La diferencia la marcan el avance tecnológico y la desaparición de los papeles de todas las edades. Cuando yo era niña, existían adolescentes como mis hermanas y, una escala más arriba, jóvenes como los universitarios que las visitaban. Otro peldaño más arriba se encontraban los señores y las señoras de 30 y tantos, con bebés y barrigas de embarazo, y seguía si había gente madura, los señores de 40 y de 50, y así, hasta los abuelos, que eran la encarnación del viejo. Pero ahora no, ahora solo hay jóvenes y viejos, y a medida que el tiempo nos pasa, cada uno va corriendo la línea divisoria para quedar del lado de acá,
gimnasia, gimnasio, dieta, trote, bicicleta, panaceas para el cuerpo. Ahora mismo, en las vísperas de mis 40, me descubro ante el espejo explorando mi piel en indagación de las arrugas que no han aparecido, pero que ya anuncian los sitios exactos de mi rostro donde irán cavando su surco. A continuación, escucharemos a Luis, relatándole a su amigo Esteban su experiencia y las sensaciones que tuvo al consumir marihuana por primera vez. En el registro sonoro, el personaje realiza una reflexión sobre su posición con respecto al consumo y la prohibición de la producción de marihuana a nivel nacional. En los 60 y 70 se han producido unas revoluciones muy públicas y muy drásticas en asuntos que, ahí percibo mi desfase, mi valoración distinta, no son trascendentales. De la penicilina que mató el horror a la sífilis, a la píldora que acabó con el riesgo del embarazo, se completó la caída de los tabús. Somos los inventores de la promiscuidad. El sexo se ha convertido en algo importantísimo y se ha desligado del amor. A mí nunca me pareció así. Toma la letra la expresión hacer el amor, algo que como su nombre lo indica es imposible sin amor. Lo que sucedió con la liberación sexual consiste en que la ubicación de la moral ascendió unos centímetros de los genitales a la panza y los nuevos preceptos éticos se ordenan para la dieta. Inofensiva, adjetiva, esporádica, mi tardía prueba de la cannabis tuvo el placer de la charla contigo, que me das tantas respuestas, que me propicias tan nuevas preguntas. Y el otro placer es el sueño de la traba. Al principio un duermevela a oscuras, todavía con una parte de la conciencia en la vigilia alcohólica. Los ojos se cierran solos y veo paisajes de caleidoscopio brillantes, variables, simétricos, multicolores. Entre tanto, el cuerpo se ha relajado hasta un punto en que ya no te quieres mover. Es como si el sueño te entrara por la punta del pie y te fuera subiendo. En un instante preciso, basta que distensiones la barbilla y los músculos de la boca, que también miran el caleidoscopio que entra por los ojos cerrados, y quedas profundo en un sueño que solo interrumpirá el teléfono muchas horas después. La marihuana es, ante todo, un somnífero vegetal. El pobre Barba Jacob resulta excesivo y trivial cuando argumenta su perversidad con la marihuana. Soy un perdido, soy un marihuano. Después de probar la diabólica hierba de Porfirio, más bien me inclino a proponerla para preparar niños para la primera comunión y como cura para el insomnio, para insomnes. La experiencia no fue buena para Raquel. Me gusta cómo huele, fue su comentario del sábado, pero la víspera se enfermó como no la había visto antes. Del estómago, de la cabeza, sentí que me moría, me dijo aludiendo al escalofrío que le dio antes de quedar dormida. Me contó que no oyó ni la música ni nuestra cháchara de borrachos que vieron la luz de la madrugada. La otra lección de nuestro fin de semana la anuncio con el eslogan de las llamadas telefónicas de larga distancia. Telecom une a los colombianos. En definitiva, la familia es más llevadera vía Telecom que en la misma ciudad. No lo digo por mí, a mí me gusta estar en casa con mi madre, pero es obvio que para Raquel es preferible el correo o el teléfono que el trato diario con la gente de su familia. ¿Te imaginas si viviéramos en Medellín, cómo serían las veladas con el cuñadito de Raquel que se nos apareció de regalo, sin tener en cuenta el resto de la parentela? Soy egoísta, a Raquel le debe ocurrir lo mismo con mi familia. En cambio aquí en Bogotá no tenemos la obligación de ver a nadie, de visitar a nadie, de recibir a nadie. No creas que me olvido de reclamarte tus poemas. Te oí todo lo atento que pude, tu disquisición sobre la búsqueda poética, y la he rumiado y rumiado, y te concedo el beneficio de la duda acerca de lo tendencioso que puede ser un profesor que lee textos del modernismo y que por lo tanto piensa que el asunto de la poesía son las palabras y que cree en la autonomía del objeto verbal, del poema como realidad aparte. Por lo tanto, descartar el trato con las palabras como la materia de la poesía para centrar la búsqueda en el hallazgo de las esencias últimas, te estoy interpretando bien, es desviarse a un problema propio de la filosofía y a un problema anacrónico, pues últimamente, además de las exégesis marxistas,
Unos filósofos reptan en el nadir de la metafísica, reptan la raza existencia sin esencia, bajo el riesgo inminente de amanecer convertidos en insectos o de ser poseídos eternamente por el delirio de empujar una piedra hasta la cima inalcanzada, y mirando al suelo con sus anteojos de fondos de botellas, se quejan del absurdo o no se quejan. Otros tratan de responder si es posible el conocimiento, y muchos de esta especie comienzan señalando que la manera como yo enuncio el problema es tautológica, de manera que las esencias no están en el mercado filosófico, salvo para la historia, donde no pasa de ser una categorización aristotélica de puntos que hoy en día no parecen tan importantes. Aún así, tolerante con los filósofos de provincia que se dedican a comentar fútbol, estoy pendiente de llegar a tu trabajo poético. Raquel te manda un saludo tan especial que mejor me voy. Y yo te envío un abrazo con la esperanza de verte muy pronto, Luis. Finalizaremos con un registro sonoro en el que escucharemos a Esteban, un personaje que proviene de una familia pudiente de Medellín, quien desde su posición reflexiona sobre la clase media de la ciudad durante la década del 70. Ahí empecé. Apenas fue anoche y como siempre me sucede, no recuerdo ni en qué orden lo dije ni cómo lo expresé. Ni siquiera las palabras son iguales. El miembro típico de una clase en decadencia. No hablo de lucha de clases ni de nada por el estilo. No. Es una gente que se ha agotado a sí misma, que comienza a sentirse acorralada. Una casta de individuos que se creen de buena familia y que, cuando quieren reconstruir su tradición y hallar sus blasones, descubren que las familias más viejas, cuando mucho, tienen 100 años. Pocos pueden encontrar el negativo de su abuelo en la foto Rodríguez. Todas son fortunas recientes, apellidos blanqueados por un golpe de suerte en una mina, por transportar mercancías o contrabando, por sembrados de un café que no habían aprendido a tomar hasta hace 40 o 50 años. Preferían el chocolate espeso, como buenos habitantes de las laderas. Por unas fábricas que montaron unos señores muy audaces, que amanecían descendientes directos de algún noble de España cuando descubrían que podían construir una casa en Prado. Todavía no habían llegado otros tiempos, los del Poblado y Laureles. Creo que la cosa ocurrió justamente en ese punto. Ahí se originó el colapso en que ahora estamos. Después de los mineros y comerciantes y exportadores de café y fundadores de fábricas, vino la generación de la universidad y de los gerentes, los señores que administraban, los parientes pobres de los blancos ricos, distinguidos por su pulcritud, su dedicación y su falta de iniciativa. Más papistas que el Papa, son peores patronos que su patrono. Mi padre es un comerciante rico de un pueblo de Antioquia que se viene a Medellín en 1930. De sus 4 hijos, los 3 que él crió trabajan en sus negocios. Ninguno ha fundado nada, a ninguno de mis 3 hermanos se le ha ocurrido nada original en la vida. Mientras tanto él, a sus 70 años, continúa haciendo billetes en la aparente vagancia de sus paseos por el exterior. Sospecho que cada vez que viaja, saca un montón de dólares. Él se da cuenta de lo mismo que yo. Esto está en crisis. Aquí hay una decadencia. La decadencia de una clase que se sintió eterna, aún antes de llegar a tener pasado, y que no se ha movido de esta tierra. Los que se quedaron aquí, con su lujo de provincia y su convicción de que son inamovibles y son orgullosos propietarios de unas propiedades caras y poco rentables, que no hay quien las compre. El síntoma más claro de los malos tiempos es que los únicos que se enriquecen ahora en Antioquia son los prestamistas y los usureros. A su alrededor pulula la gente que se ha ido viniendo de los pueblos y de los campos. Medellín es una ciudad de campesinos y de 20 o 30 ricos, también campesinos en decadencia. Don Rafael me habló de la crisis en los textiles, de la estrechez del mercado, del costo del dinero, de la obsolescencia de la maquinaria. Le puso cifras a mi teoría sobre la decadencia de unos antioqueños de los cuales él es un ejemplo típico.
hombres cicateros con ellos mismos y con el dinero, inclusive el dinero de los demás. Esa avaricia no es más que el reflejo en feo de una austeridad que heredaron como principio religioso. Ahora, mientras escribo, completo el cuadro de un estilo de vida que agoniza en un mundo que no corresponde a la aldea donde crecieron y que consideraron la única realidad posible. Esto no se lo dije a Luis, por supuesto, pero ahora lo pienso. Ahora puedo volver palabras lo que sentí cuando Luis me relató que, cuando yo me paré un momento de la mesa, el papá de Raquel les había dicho que ella seguiría pagando sus gastos. Viejo amarrado, seguramente pagará menos que en la pensión donde ella vivía. Recuerden que el libro Cartas Cruzadas se encuentra a su disposición a través del préstamo bibliográfico y que el Fondo Luciano Londoño López podrá ser consultado a partir del próximo año en la Biblioteca Pública Piloto.